Han cambiado la ley de enjuiciamiento criminal para cortar, fijaos, los plazos y que prescriban esos delitos. Igualmente, recordad, subieron las tasas judiciales para que la Constitución que dice que la justicia tiene que llegar a todos se convierta en una mentira. Y ahora, por cierto, que están por ahí preocupándonos mucho por la suerte de un fiscal de otro lado, yo diría, me parece muy bien que nos preocupemos por los fiscales de otro sitio, pero ¿es que acaso nos vamos a olvidar de aquí limitó el fiscal general del Estado por presiones del Partido Popular? Vamos a luchar por las fiscalías independientes. Fijaos, nuestro amigo Guindos, que venía, recordáis, venía de Goldman Sachs y venía de las grandes empresas. Resulta que ha rescatado a los bancos y todavía ese dinero no aparece y se permite el lugar de no nos rescataron, pues ¿dónde están estos 47.000 millones? Y tenemos una deuda que equivale a todo lo que producimos los españoles durante un año. Y resulta que los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, los autónomos, no les llegan los préstamos. Y resulta que Luis de Guindos recibe a rato, pero no recibe a los preferentes. Pues también lo decimos, cuando gobernemos, todo lo que esté en nuestra mano lo haremos para que los preferentes puedan defenderse de ese fraude al que les sometió la dictadura de los bancos. Empleo, nos están diciendo que el empleo es maravilloso, que ha mejorado el empleo y se olvidan de que hay 500.000 de españolas y de españoles que ya no van ni siquiera a apuntarse a las filas del paro. Y por supuesto también han rebajado el despido a los 33 días. Hace un par de días le decían al señor Rajoy, oiga, esto es solamente porque las cosas van mal. Sí, esto solamente es porque las cosas van mal, por eso tuve que incumplir mi programa. Oiga, ¿eso significa que cuando las cosas vayan bien van ustedes a devolver el despido digno para que la gente despedida tenga posibilidades de salir adelante? No, eso ya no. Eso ya no. Y fijaos, eso implica algo muy importante que quiero compartir con vosotros y vosotras, y es que lo que nos estamos jugando es un cambio en nuestro propio contrato social. Me acuerdo de Fomento, que está privatizando AENA o que nos hace pagar 3-4 veces las autopistas de peaje. Me acuerdo del ministro de Industria, que no se le ocurre sino la peregrina idea de ir a buscar petróleo en las Islas Canarias. Y por supuesto, ¿cómo vamos a olvidarnos también que desde que el señor Aznar privatizó Endesa, ha subido la factura de la luz un 80%. Y luego se permiten el lujazo de decir a los abuelos, si os hemos subido un par de euros todos los meses la pensión, cuando se han obligado a pagar una electricidad más cara, y cuando también, me acuerdo de la ministra, os están haciendo repagar las medicinas de una manera injusta. Otra cosa que tenemos que revertir en cuanto gobernemos, acabar con ese copago que aprieta el sueldo de los abuelos y de las abuelas todos los meses. Es decir, el ministro del Interior, no vamos a olvidarnos que ha hecho una ley mordaza que es una vergüenza en Europa, que lo han denunciado Amnistía Internacional, las agencias de derechos humanos, porque es una ley franquista. Y por supuesto ese ministro del Interior, al tiempo, ya digo, que hace ese tipo de cuestiones, no tiene ningún tipo de problema, ¿no? En reunirse con Rato, igual que, decía antes Rato, no, igual que el otro ministro Guindos, le cogía el teléfono a Francisco Granados. El ministro de Defensa, me acuerdo perfectamente que decíamos, pero ¿por qué nombras a este tipo? Que es un tipo que viene de ser un empresario de la industria de armas. Y dijeron, no, es que es un técnico experto en el sector, ¿no? Y esto es lo de siempre, ¿no? Es el lenguaje. Sabéis que nosotros, los plebeyos, nos divorciamos, la Casa Real tiene interrupciones temporales de la convivencia, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Estos son todo tipo, ¿no?, de eufemismos, todo tipo de vueltas, ¿no?, para que no veamos lo que ocurre. Y al final, ¿qué ha hecho el ministro de Defensa? Pues lo pusieron ahí para recuperar los 40 millones que había perdido la industria por la prohibición de las bombas de racimo, y es al fin lo que han hecho. ¿Cómo no recordarnos del ministro Wert? Aunque esté pasando un retiro dorado en París, lleno de amor, bajo la música de los violines y las velas, ¿no? Claro, pero yo, Wert, no voy a olvidar tampoco, y no te voy a perdonar, porque soy profesor universitario y este año nos faltan 45.000 estudiantes en nuestras aulas. ¡Vais a regresar! ¡Vais a regresar a las aulas! Este ministro tan culto subió el IVA cultural. Luego se extrañan de que la gente en internet intente ver una película, escuchar música, cosa que debiéramos revertir para que realmente la gente pudiera
vivir de su trabajo, pero si subes el IVA cultural, ¿qué estás haciendo otra vez? ¿Que solamente la cultura sea un espacio para los ricos? Pues sí, ¿sabéis por qué? Porque otro de los logros del gobierno de Rajoy es que ha bajado las becas para los estudiantes. Otra cosa a revertir cuando gobernemos. Los estudiantes que quieran estudiar deberán poder hacerlo, porque tendrán becas para conseguirlo. En fin, no voy a agotarlo porque habría que hablar de sanidad, como os decía, y del decreto de 2012-006 del copago farmacéutico, o esa cosa que nos hizo morirnos de vergüenza cuando se retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, ¿no? ¡Qué vergüenza! Habría que terminar señalando aquí en Murcia al ministro de Agricultura, ¿no? Que parece que solamente se ha interesado, pues eso, de garantizar que en la costa pueden seguir con sus edificaciones ilegales sus amigos, o hacer que los ganaderos o los agricultores estén, al fin y al cabo, produciendo por debajo del coste. Al final, fijaos, miedo, como el otro día decía Rafa, miedo. ¿Cuál es el miedo? El miedo a ver la nevera vacía, miedo a que no puedas pagar una medicina, miedo a que no puedas pagar una operación, miedo a que no puedas comprar los libros de tus hijos, miedo, ahora que va a empezar el frío, a no poder pagar la factura de la electricidad. Miedo, miedo y más miedo. Y encima no solamente nos meten miedo, sino que escuchamos al señor Rajoy, escuchamos al señor Rivera, escuchamos al señor Sánchez, y esto parece que es jauja. Y por eso os decía que no creáis que me gusta mucho hablar en elecciones, y me acuerdo, aunque sea un poco pesado contándolo, de una historia que igual algunos conocéis, ese tipo que se muere, y el tipo estaba convencido que iba a ir al infierno, y de repente llega a un vestíbulo y le dicen, ¿cielo o infierno? Claro, pues no sabía yo que se podía escoger. Esto debe ser del nuevo Papa. No nos ha salido tan malo como otros. Es verdad que tiene a veces cosas ahí como que todavía no, las mujeres, algunas, pero nos ha salido mejor que los otros. Yo siempre digo que la prueba más concreta de que este Papa nos ha salido mejor que los otros es que la frase que todo el mundo repite de él es: este va a durar poco, ¿no? Es una buena frase para medir. Bueno, pues resulta que este señor llega ya al vestíbulo, cielo o infierno, y dice, pues no sé, ¿y de qué va uno y otro? Y dice, pues mira, hay un servicio que usted va, lo mira y al final escoge. ¿Por dónde quiere empezar? Pues vamos a empezar por el infierno, ¿no? Que era, como yo pensaba que era donde iba a ir, pues venga, lo bajan al infierno, ahí abren la puerta, una brisa, unas costas, unos ríos de leche y miel, otras de aguas cristalinas, comida rica de todo tipo, música de diferentes estilos, una biblioteca inmensa, películas gratis todo el rato, sexo del bueno, sexo del malo, es decir, todo lo que uno quisiera escoger. Y tipo, esto está bien, ¿eh? Esto es así. Aquí puede regular la temperatura, genial. ¿De qué no se ve en el cielo? Y dice, pues casi no, porque... Pero bueno, vamos a ver el cielo. Le suben al cielo y están ahí todos tocando la lira encima de una nube, todo muy armonioso, aburridísimo, infumable. Y dice, tipo, bueno, cielo o infierno. Pues el infierno. Lo bajan al infierno, tipo feliz, abren la puerta y nada más abrir la puerta le clavan un tridente en el culo, le echan una llamarada de azufre, le dan con el látigo, le atan un poste ardiendo lleno de llamas. Inda le grita, ¡bolivariano, bolivariano! Inda le grita, ¡chavista, chavista! Un infierno terrible, una cosa infumable. Y el tipo dice, pero si ayer estuve aquí, esto era maravilloso, pero no entiendo qué pasa. Y dice, no, es que ayer estábamos en elecciones, ¿no? Fijaos que nos vamos a encontrar durante estos 50 días con insultos en nuestra propia cara, ¿no? Insultos constantes, donde los telediarios de Televisión Española, convertidos, ¿no?, en gabinetes del Partido Popular, donde los mercenarios, los voceros, nos van a repetir que no nos quejemos, que antes sí que estaban las cosas mal y que gracias al Partido Popular todo va a ser maravilloso. Lo decía Rafa, María, fijaos que apenas llevamos 2 años, menos. Llevamos 18 meses y a veces uno mira para atrás y parece que ha pasado una eternidad por todas las cosas que han cambiado y hemos visto en ese vídeo. Hemos empezado a romper muchos candados que parecía imposible que se abrieran en nuestro país. Los candados de la impunidad. Simplemente, fijaos, a veces por estar en los sitios cambian las cosas.
Me contaban el otro día que querían hacer un apaño todos los diputados de la Asamblea de Madrid, porque había un diputado del Partido Popular que no quería hacer su declaración de bienes porque acababa de vender una parte de los bienes y aparecía a rato por ahí, y querían hacer un truquillo para que no presentara la declaración de bienes, pero con la mala suerte de que ahí estaban los diputados y diputadas de Podemos y dijeron que no, y el tipo tuvo que dimitir. Y con esa vergüenza a la que nos acostumbran, el tipo dimite y los demás le aplauden. Pero fijaos, esa impunidad que todavía tiene esta gente es una impunidad que ya no existe en la calle. Ya no pueden obrar ni pueden actuar con esa impunidad que antes tenían. Fijaos que el Partido Popular ha querido colocarnos a dos jueces suyos para hacer la instrucción de la Gürtel y no pueden. Y no pueden porque estamos ya con la vista puesta y no estamos dispuestos a soportar tanta indignación. Hemos empezado a romper los candados de la Casa Real. Ahí vemos, ¿no? Al bueno del rey que se fue a pegar tiros a la madre de Dumbo y le pillamos, ¿no? Y le pillamos porque es que había dicho una semana antes que estaba muy preocupado por la suerte de los jóvenes y las jóvenes y decía que se le partía el corazón porque estuvieran emigrando fuera de nuestro país otra vez, los jóvenes como en los años 60, y estaba muy compungido, ya. Y estabas tan triste, y dices, voy a matar unos cuantos elefantes a ver si se me pasa la tristeza, ¿no? Y resulta que nos miente. Y resulta que nos miente, fijaos, y los medios de comunicación empiezan a justificar que está bien, que también mataba elefantes Hemingway y que no le ha costado dinero porque le han invitado y que se lo había comunicado al presidente del gobierno. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que tuvo que salir a pedir disculpas porque ya no nos queríamos las trolas ni de la Casa Real, ni del gobierno, ni de los partidos, ni de los medios de comunicación. Y entonces al final, fijaos, este clima que nace del 15N obligó, ya digo, a dimitir al rey Juan Carlos. Y empezamos también a dinamitar los candados, fijaos, del Partido Socialista. Es que yo me acuerdo perfectamente que hicieron un congreso extraordinario en el PSOE. Es que yo a veces por la noche me levanto bañado en sudor, porque me acuerdo de Rubalcaba, que ganó esa asamblea extraordinaria y dijo: hemos vuelto. Y yo decía, mierda, los zombies, ¿no? Porque yo decía, coño, Jesucristo, no sé, desapareció Lázaro 3 días, ¿no? Decía, hemos vuelto. Decía, pues ¿a dónde te habías ido? ¿No? Entonces, fijaos en esa necesidad de, empezamos a dinamitar los candados, ¿no?, del Partido Socialista, y al final tuvo que presentar, ¿no?, su dimisión Rubalcaba, y dijeron, necesitamos a alguien que se parezca a Pablo Iglesias. Lo intentaron y les ha salido uno que se parece a Julio Iglesias, pero están ahí intentando. Fijaos, el Partido Popular. El Partido Popular, que parece la casta por excelencia, que parece lo más rancio, ha tenido, ¿no?, que recurrir a unos jóvenes cachorros que pueden decir cosas con total impunidad porque no tienen detrás, ¿no?, la imposibilidad de decirlo, que si nos lo dice Florentino o Soraya o cualquiera de estos otros, ¿no? Son gente, ya digo, que mienten, yo creo que tanto como sus mayores, pero se han visto en la obligación de colocar ahí al Casado, al Maroto y a esta gente. Fijaos, también lo planteaba Pablo en el vídeo, hemos empezado a romper los candados de algo que parecía imposible, que era la reforma constitucional. Nos decían que estábamos locos, que a dónde íbamos, que era imposible, ¿no? Decían que ellos podían haber cambiado, recordáis, el artículo 135 por un mandato de Europa y dándole prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y decían que nosotros no teníamos la madurez. Mierda, madurez, Maduro, ya le he liado. No éramos lo suficientemente adultos, ¿no? No éramos de madurez, nada, ¿no? No éramos lo suficientemente adultos, ¿no?, como para reformar nuestra Constitución, y en cambio ahora todos, ¿no?, están asumiendo que algún tipo de reforma constitucional hay que llevar. Nosotros, fijaos, igualmente nos criticaban porque fuimos a Europa sin pedir perdón. Fuimos a Europa no de rodillas, sino asumiendo que nosotros somos tan europeos como ellos. Y fuimos a Europa y le dijimos a Juncker, Juncker, no nos des lecciones de nada. Has hecho todo un entramado en Luxemburgo para que las 300 empresas más importantes no paguen impuestos en nuestro continente. Y le mirábamos a los ojos a Juncker y le decíamos, y Pablo,
en Bruselas ha dignificado ese Parlamento. Gracias, Pablo, por ser tan valiente en esa cueva de mentirosos. Y resulta, fijaos, que nuestro país está acostumbrado siempre a mirar, ya digo, con arrobo a una Europa que es verdad que fue un faro de referencia democrática durante la dictadura, pero que a día de hoy es una cosa bastante diferente, ¿no? Y por tanto, teníamos que decir que a Europa hay que hablarle cara a cara y a los ojos. Y dejadme deciros una cosa muy importante. Es verdad que han puesto de rodillas a Grecia, porque Grecia es un país pequeñito, pero les va a costar mucho ponernos a nosotros de rodillas. Y esa es una pelea que hay que dar. No pueden asustarnos, porque hayan asustado. No pueden asustarnos porque han asustado a un país pequeñito. Ya tenemos nuestras obligaciones, amigas y amigos. No podemos mandar a un país pequeñito como Grecia, que apenas es el 2% de la economía de Europa. Es un país que tiene la misma economía que la Comunidad de Madrid. No le puedes mandar a ellos a que se peleen con el matón del barrio. Tenemos que hacer nuestros deberes los mayores. Tiene que hacer los deberes Italia, Francia, Alemania, España, Gran Bretaña. Y no mandar a los pequeñitos a que hagan la pelea que no queremos hacer nosotros. Yo siempre cuento... Estoy hablando mucho. Yo no he empezado. Bueno. Es que hacía mucho que no venía. Y siempre cuando me dicen la diferencia entre España y Grecia, yo siempre me acuerdo... Ese tipo está súper preocupado, se acuesta por la noche, empieza a dar vueltas en la cama y su mujer le dice: ¿qué pasa? ¿Estás preocupado? No duerme, mujer. 3 de la mañana... ¿Estás preocupado? Duerme, mujer. 5 de la madrugada. ¿Qué te pasa? Duerme. 6 de la madrugada. ¿Me quiere decir qué pasa? Es que estoy muy preocupado. ¿Pero por qué? Es que le debo 30.000 euros al vecino y no se los puedo pagar. La mujer se levanta, abre la ventana y dice: fulanito, que los 30.000 euros que te debe mi marido no los tiene y no te los va a pagar. Abre la ventana y el marido: ¿pero qué has hecho? Dice: el que no puede dormir ahora es él. Entonces, fijaos, es muy importante. Fijaos que buena parte del castigo a Grecia era un castigo para nosotros. Buena parte de lo que le ha pasado a la pobre Grecia era un aviso a navegantes de los países más grandes. Y han golpeado a Syriza y han golpeado a Grecia para que no haya una desobediencia de ese tamaño en los países que pueden abrir la ventana y decirle a Europa: tenemos que negociar determinadas cuestiones. Pero no creáis que porque lo decimos nosotros, que somos simplemente desobedientes. No. Es así porque el conjunto de los economistas decentes del mundo son conscientes de que esta deuda no se puede pagar. De que debemos 1 billón de euros. Que deberíamos estar pagando toda la vida y no llegaríamos. Y a ver si resulta que en la Edad Media antigua, medieval, bárbara, brutal, se abole la esclavitud por deudas, y en el siglo XXI vamos a seguir sin posibilidad de tener una vida digna porque el 1% se está enriqueciendo. No quiero vivir en un país donde una persona, aunque se llame Amancio Ortega, tiene 72.000 millones de euros, mientras que hay gente en riesgo de pobreza en mi país. No quiero vivir en ese país. Hemos empezado a romper muchos candados, hemos podido empezar a hablar de que ¿qué es eso de financiar a una escuela de tauromaquia? Lo decimos con absoluta rotundidad: torturar animales no es cultura y no pertenece a un país civilizado en el siglo XXI. 10 años, amigas y amigos, parece un siglo. Venimos de muchos aprendizajes. Venimos de las elecciones catalanas, donde tuvimos un mal resultado. Yo creo que cometimos errores, es verdad. Errores que también eran un poco imposibles de solventar. Escogimos un candidato que representara de alguna manera el consenso, pero era imposible, pese a ser una bellísima persona, pese a ser una persona que venía a trabajar en los movimientos sociales, que en 2 meses se diera a conocer. Nos equivocamos en el nombre. Cataluña sí que es pot. Yo tardé como 2 meses en aprender. Que más había el sí, que Junts pel sí. Al final aquello, fijaos, confundió a mucha gente. Dejadme deciros una cosa: vamos a las elecciones y en todas las papeletas vais a poder votar algo que pone Podemos. Es algo que estamos recordando. Ahí va a estar.
Cataluña, por ser decentes y no querer hablar solamente a una parte de Cataluña, sino decir con absoluta rotundidad algo que lo pudimos decir allí y lo pudimos decir aquí. Estamos a favor del derecho a decidir, pero estamos en contra de la independencia y estamos luchando, y Murcia es muy importante, por construir una España de la que nadie se quiera ir. Y eso es lo que nos han dicho en Cataluña. Si gobierna Podemos, no nos queremos ir. Esa España. ¿Y sabéis qué significa? Significa lo que habéis visto, que no hay solución al reto catalán, que el 85% de los catalanes quieren el derecho a decidir, quieren que les pregunten, pero hay más de un 65% que no quiere la independencia. Pero esas dos cosas juntas implican a alguien que les diga: vamos a ir hasta el final con vuestro derecho a decidir, pero vamos a ir hasta el final peleando en el referéndum para que no se vaya nadie de España, porque no queremos que se rompa nuestro país. ¿Y eso sabéis qué significa? Que algo que yo he escuchado repetidas veces en la campaña catalana: Juan Carlos, voy a votar independentista porque estoy hasta las narices y quiero de alguna manera abrir juego, pero en diciembre os voy a votar a vosotros. ¿Y sabéis qué significa eso? Que sabemos que quien no gana en Cataluña no puede ganar en España. Y sabemos que nuestra honradez, como dicen los abuelos, cuanto más das, más recibes. Y lo que hemos hecho en Cataluña se va a traducir en un resultado espectacular en diciembre. Os lo aseguro. Pero vengan felices a decir que vamos a tener un mal resultado, que es mentira. Hemos tenido aciertos también en estos 18 meses. Claro que hemos tenido aciertos. Hemos construido al final Podemos. Yo dije antes de verano, somos la nave nodriza, no tenemos ningún patriotismo de partido, no queremos cometer los errores tradicionales de los partidos de hacer de tu marca algo eterno, no. Nacimos como una candidatura de unidad popular y aprendimos también de las candidaturas de unidad popular en las elecciones municipales. Y yo planteé que tenemos que ir a las elecciones, por supuesto, con el nombre de Podemos en la papeleta, pero tenemos tanta firmeza en nuestras convicciones que yo decía que no pasaba absolutamente nada porque apareciera Podemos guión otras cosas. No pasaba absolutamente nada. No teníamos ningún tipo de miedo al respecto. Y fijaos que, como os decía antes, vamos a las elecciones y en todos los lados esa pregunta que tanto nos atormentaba de la gente en las mesas: ¿dónde está la papeleta de Podemos? La vais a tener la papeleta clara de Podemos en todas las mesas, en todo el Estado. En todo el Estado. Os decía antes, no, Pablo está cansado. Pues claro que hay días que estamos cansados, si estamos haciendo 3 jornadas. Si Pablo estaba haciendo el trabajo, uno de los parlamentarios europeos con más intervenciones, mira que le fastidia, y estaba haciendo la jornada en el Parlamento Europeo, y estaba haciendo la jornada de secretario general de Podemos, y estaba haciendo la jornada de recorrer todo el país. Hay días que estás cansado, claro que hay días que estamos cansados, pero Pablo está otra vez en plena forma. El otro día le escribí hacia Pablito: qué bien has estado, cabrón. Le decía porque no sabéis la alegría que me dio, en el Parlamento Europeo, donde parece que esos dinosaurios tienen derecho a decir cualquier cosa. Dijo un diputado de la extrema derecha del Frente Nacional, llamó a los inmigrantes una plaga, y hubo un hombre que le dijo: si son una plaga los inmigrantes, tú eres una basura. Pablo Iglesias, gracias, Pablito, por devolvernos la dignidad de este Parlamento gastado. Estamos en la liga. No existíamos en las europeas, no existíamos en las andaluzas, no existíamos en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona. Ahora volvemos a no existir. A veces hacen trucos de manual, decir, no, te subo muchísimo el resultado, luego aunque saques un super resultado más bajo, digo, estos han pinchado, ¿no? Estos han pinchado. O sea, todo tipo de trucos, ¿no? Y sobre todo las encuestas, si lo conocemos, si venimos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Pero claro que estamos en la liga. ¿Sabéis dónde se demuestra claramente que estamos en la liga? En que no paran los ataques, ¿no? Y si realmente estuviéramos fuera de juego, pues nos tratarían como a otras formaciones políticas que les dan mucha vaselina porque ya no son peligrosas, ¿no? Te quitan los dientes y te acarician, pero si no los acarician es porque todavía tenemos dientes. Pero fijaos, también en este periplo de 18 meses, también nos hemos rasguñado, y hay que reconocerlo. Nos hemos rasguñado porque
en nuestras primarias internas, en nuestras discusiones internas para intentar hacer aparato camino de las elecciones, a veces hemos tenido comportamientos iguales que los partidos políticos que no nos gustaban y por eso nos obligaron a nacer. Y hay una cosa que aprendí y que me duele, porque también lo hemos repetido en Podemos. Es ese dicho castellano que dice, dale un carguillo y verás cómo es Juanillo. Y tenemos que echar a esa gente de nuestra formación política. No queremos esa gente que se pone los balones y se pone en algo. No nos interesa. No nos interesa. Y eso dicho muchas veces. Lo dije, ahora tengo calor. Esto es Occidente. O te abrazas o... Bueno, fijaos que durante estos 2 años he repetido 1000 veces, desde que empecé con el Frente Cívico, ¿no? Con COI, con otros compañeros, siempre es una cosa que he repetido. Por favor, esa gente que va a los círculos y dice, yo no estoy aquí para hacer amigos. A esa gente le mandáis de mi parte un poquito a la mierda, porque sí que estamos aquí para ser amigos. Estamos aquí para querernos. Estamos aquí para cuidarnos. ¡Que aprendan! Y fijaros que es terrible, porque ese tipo de comportamientos de la gente con más experiencia, de la gente más malhumorada, de la gente más mal encarada, de los culos de hierro que se quedaban ahí hasta el final, al final estaban expulsando a la gente más sensible, a la gente que acudía por ver primero a la política, a la gente que estaba buscando una cosa diferente. Por favor, regresad. La diferente política la hacemos con los que os estáis marchando y os necesitamos a vosotras y a vosotros, a los sensibles, a los sensuales de la política. Claro que hemos cometido errores, porque hemos estado cortando el traje al tiempo que lo dibujábamos. Y claro que cometíamos errores, porque no hay experiencia. ¿A dónde mirar? Nos acusan bolivarianos. Yo les diría, decidme una sola política que queramos traer de Venezuela. Una sola. Decidme una sola política de América Latina que queramos traer para acá. No mintáis. Son países con realidades diferentes. Y por tanto con necesidades diferentes de las nuestras. A nadie se le ocurriría trasplantar el corazón de un águila, una paloma, o sería una estupidez. En cambio constantemente dicen, no, que queréis traer aquí, pero no diga usted tonterías. Ojalá pudiéramos llevar a América Latina la sanidad pública que construimos aquí con vuestro esfuerzo, la seguridad social que construimos con vuestro esfuerzo. Ojalá pudiéramos hacer estas cosas. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que en enero nos portamos mal. En enero sacamos a la calle a 300.000, a 400.000 personas. Nunca las pudimos contar, porque estaban todas las calles de los alrededores llenas en la marcha del cambio. Y se asustaron y llamaron de Bruselas. ¿Tenéis eso controlado? A ver si das verstanden. Esto lo he dicho en alemán para hacerme el listo. Una vez, no sé si esto lo puedo contar, pero... ¡Tú suelta! No, nos pidió una reunión un ministro alemán. Hostia. Quería ver a los perroflautas. No podemos. Una reunión así que medio secreta, porque no sé que digan, es que se juntan con mala gente. Y viene un tipo súper arrogante a regañarnos. A decir que ni Syriza ni Podemos iba a solventar los problemas de Europa. Y le digo yo, mire, los socialdemócratas reales que están ahora en Podemos, no están en el tipo del Partido Socialista. Y yo entiendo sus planteamientos, no del Partido Socialista Alemán, yo entiendo sus planteamientos porque usted está gobernando con la Merkel, que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida. Y ustedes son los que han renunciado al Estado social, y nosotros no queremos renunciar al Estado social. El tipo estaba súper enfadado, porque además yo le estaba hablando en alemán. Y el tipo estaba pensando, los perroflautas no hablan alemán. Porque hay algo que no me está encajando, ¿no? Pues claro, nos querían, pues eso, nos querían ignorantes, nos querían brutos, nos querían sin ningún tipo de criterio. Y al final yo le planteé al tipo que eran ellos los que habían renunciado a lo que habíamos construido con mucho esfuerzo en Europa durante medio siglo. Y el tipo me contestó, nosotros no necesitamos mirar para atrás, ¿no? Y fijaos, es uno de los lugares donde yo entendí que es que hay un proyecto en Europa de cambiar el contrato social.
Hace unos años, el presidente de la patronal francesa dijo que había que sacar de la Constitución francesa todos los artículos que metieron dentro los del Consejo Nacional de la Resistencia. Y esto es el corazón de lo que nos está pasando en Europa. Que es que después de la Segunda Guerra Mundial, la derecha se había hecho nazi y fue derrotada. Y la Constitución francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz alemana, la ley fundamental de Bonn del 49, todas esas constituciones las hicieron los que derrotaron a los nazis. Y son constituciones con un fuerte contenido social. Y ahora les sobran todos esos derechos sociales, esos derechos democráticos. Les sobran y quieren sacarlos. ¿Y sabéis qué están haciendo? Como no pueden sacarlo en nuestros países, los quieren sacar en Europa. Y dejadme deciros una de las cosas más importantes. Pedro Sánchez, deja de mentir a tus militantes y deja de mentir a tus votantes, porque no puedes decir una cosa aquí y estar en Europa firmando el Tratado Transatlántico de Comercio y Inversiones que vacía nuestra Constitución. Vacía nuestra Constitución. Que no nos mientan. Nos dicen aquí una cosa, pero allí están haciendo la contraria. Os decía que cometimos un error y es que sacamos a 300 a 400.000 personas a la calle en la marcha del cambio. Y cometimos un error y es que nos emocionamos porque una semana antes de la marcha del cambio había ganado Syriza las elecciones en Grecia y eso les asustó. Porque les gustaba que estuviéramos en la calle, que estuviéramos protestando porque lo han descontado. Se han descontado hasta las huelgas generales. En cambio, que les disputáramos el poder del gobierno, eso no están preparados y eso les asusta. Y ocurrió un tercer problema, que empezaron a salir encuestas que decían que les ganábamos las elecciones en Madrid, en Barcelona, y entonces empezaron los ataques. Vaya si empezaron los ataques. Nos acusaron de cualquier barbaridad. Y yo de repente llegué a una conclusión. Le dije, Rafa, tengo un plan. Yo en la ejecutiva tengo el plan. Y que mira, los lunes, los miércoles y los viernes vamos a ser etarras. Los martes, los jueves y los sábados, chavistas bolivarianos enfurecidos. Y los domingos, como somos un país católico, descansamos. Y Rafa, que no es muy católico, dijo, no, pues así el domingo, para el fraude fiscal, para la financiación ilegal del partido, para colgar gente homosexual de las grúas, el domingo va a ser muy divertido. Dije, pues venga, vamos. Y nos decían, fijaos, recordáis, sin broma, nos decían, recordáis, que íbamos a quitarle la segunda casa a la gente, recordad, y que íbamos a abolir la Semana Santa. El otro día conté un chisme, fui al Roscón de Reyes. Fui al Roscón de Reyes de la Lomana. Yo dije, lo pregunté a la ejecutiva, oye, voy al Roscón. Y me dijeron, ve, tú sabrás, si es por el partido. Y dije, bueno, ahí hay gente que tenemos que conocer, son gente que a la que no llegamos, vamos a normalizar. ¿Estás seguro? Y dije, venga, sí. Pues allá que fui, asustado, había mucha gente, famosos y ricos, y yo estaba ahí como en una esquina así, apretado. Y me venían con comida. Y yo, no, gracias. Luego al día siguiente la prensa dijo, Monedero es muy frugal, ¿no? Y yo lo que estaba es como así, todo tieso, ¿no? Bueno, el caso es que se hacían corrillos y se venían a preguntarme. De repente se hace un corrillo y una señora con muchos estudios, muy importante en el mundo del arte de España, viene y me dice, se anima y me dice, oye, ¿es verdad que vais a abolir la Navidad? Yo le dije, pues hombre, mientras el niño Jesús sigue dando señales de buen comportamiento, no están nuestras ideas. Y entonces, pero fijaos que no es de broma, ¿os estáis riendo? No riáis, esto es súper serio. Y entonces, pues todo el mundo luego me dice, Monedero, estás muy serio en la tele. Digo, joder, es que no me pongáis a Linda, ¿no? Claro. Te pones enfrente a esos y te encabronas y ya no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, entonces, estaba la señora esa que me dice, ¿vais a abolir la Navidad? Y digo, pues de momento no me ha dicho nada Rafa, ¿no? Y viene la Carmen Lomana, que es buena gente, ¿eh? Viene la Carmen Lomana, es como es, pero es buena gente. Y dice, dejad a mi invitado, ¿no? Y dice esa señora, dice, tú deja de defenderlos, que te van a quitar la casa. Y le digo yo, de quitar la casa no,
pero me acuerdo de Doctor Cibao, y aquí con un par de cortinitas, un par de familias viven, ¿eh? ¿Ves? Digo, señora, que era broma. Pero espera. Digo, señora, que era broma. Y dice, broma, sí, también era una broma lo de María Antonieta. Fijaos la referencia, ¿no? Fijaos la referencia. Bueno, fijaos, para ir casi terminando, porque queremos hablar con vosotras y con vosotros. No venimos de la nada, y eso no se nos olvida. Venimos del 15M, que preguntó al sistema político por qué no nos representas, ¿no? Si eres un sistema representativo. Y le preguntó, ¿no?, a la economía por qué si eres un Estado social, por qué no me incluyes. Os he dicho antes que existía, ¿no?, el comienzo de la ruptura de los candados, pero queda mucho por hacer. Fijaos que hemos empezado a romper cosas, pero ellos también han empezado a reaccionar. Y fijaos, Rato está fuera, Urdangarín está fuera, Bárcenas está fuera, son los testaferros los que quedan dentro. Siguen, ¿no?, el enredo para que Pujol siga fuera, siguen los enredos, ¿no?, para que se apoyen en la muleta de Ciudadanos para intentar frenar muchas cosas. La conclusión es que nos queda mucho por hacer. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que ellos sí que tienen un plan. El plan lo hemos visto ayer. Ayer, fijaos, lo que decíamos al comienzo, un desesperado Artur Mas que salía fuera del gobierno, se aprovecha del derecho a decidir para poner en marcha una huida hacia adelante, y Rajoy, que también estaba de salida, pone en marcha un choque de trenes y nombra a Albiol, a un tipo de la extrema derecha, porque ya daban por perdida Cataluña. ¿Con qué fin? Con el fin de generar un choque de trenes para que vayamos a las elecciones simplemente pensando en que España se rompe. Y Rajoy va y hace lo que tiene que hacer, llama a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez, que a veces parece abducido por no sé qué tipo de fuerza externa, sureña o no sé, va y se hace la foto con este. Y llama a Ciudadanos, y también Ciudadanos asume. Y ¿sabéis qué estaba pensando Rajoy? Aquí voy a hacer unos nuevos pactos de la Moncloa. Aquí vamos a hacer un gran acuerdo. Vamos a plantear una reforma constitucional mínima, de manera que consigamos una especie de cupo como el vasco para la burguesía catalana, solventamos el problema catalán y se lo regalamos a Felipe VI para que pretenda presentar su reinado como que ha hecho algo por este país, ¿no? Hacemos unos pequeñitos cambios, la gente lo vota y empezamos una nueva etapa habiendo mandado al basurero de la historia a eso tan hermoso que fue el 15M y fue todo ese movimiento que obligó a todos estos cambios que hemos visto ahí. Y de repente Rajoy estaba convencido de que le iba a salir la jugada. Dice, hago esto y ya está, ¿no? Y la gente le presionó, oye, que no has invitado a Pablo Iglesias. Y el tipo como que dudó y dijo, bueno, pues al final voy a tener que invitarlo, pero lo voy a meter en la misma papeleta. Pero ¿sabéis qué ocurre? Que no nacimos para ser la UBI de ese caduco sistema. Y fue Pablo Iglesias a la Moncloa y dijo, en este palacio moribundo vengo a decir que no vais a contar con nosotros para mantener vuestra podredumbre y que hemos nacido para ganar las elecciones y echaros a vuestra casa y que podamos gobernar, cambiando de verdad las cosas. Y ahí está la realidad. Todos los partidos juntos y nosotros, enfrente, representando los nuestros. Terminamos. Bueno, pues terminamos. Fijaos que hemos identificado el juego. Nos tenemos que pedir memoria, memoria y memoria. Me gusta siempre contar la historia que leí en la Comuna de París de 1871, cuando los comuneros derrotados por el ejército de Versalles y el ejército de Bismarck, los alemanes ya estaban ahí jodiendo. Los comuneros que se habían levantado reclamando igualdad de derechos de los hombres y las mujeres, jornadas laborales decentes, comedores populares, luchar contra los desahucios, son derrotados. Y fijaos que Bismarck suelta a los soldados franceses que había derrotado en la guerra franco-prusiana para que luchen contra los comuneros, porque dice Bismarck, prefiero pelear luego otra vez contra los soldados del rey a que los comuneros me contaminen a mi ciudadanía. Y los sueltan. Y resulta que derrotados salen de Montmartre atados en una recua los presos, guiados por un sargento a la cárcel y un general a caballo, para y dice, sácame a los que tengan el pelo blanco, porque que me saques a los que tengan
el pelo blanco, los desata el general a empellones, a golpes, los lleva contra una pared y lleno de ira, de rabia y de odio, allí mismo los fusila. Y el sargento dice: ¿por qué has hecho eso? Dice: no entiendes nada, sargento. Porque esa gente que tiene el pelo gris hoy, en 1871, ya era mayor de edad en 1848, cuando la revolución de ese año. Y si hicieron la revolución de ese año y los masacramos y se han vuelto a levantar, estos son peligrosos. ¿Y sabéis por qué me gusta recordar esta historia? Porque la democracia en España no la trajo ni Fraga, ni el Rey, ni Suárez, ni González. La trajisteis los del pelo blanco, que seguís hoy peleando por una España decente. Gracias, gente del pelo blanco. Gracias por estar peleando ayer y seguís peleando hoy, por transmitirnos vuestra memoria. Gracias. Y dejadme también recordar que el Partido Popular, porque le dijeron a los augures de las demoscopias que iban a sacar votos conservadores si retrotraían 30 años atrás la ley del aborto. Y resulta que Gallardón aprobó un anteproyecto de ley del aborto que mandaba 30 años atrás el derecho que habéis conseguido. ¿Y sabéis qué ocurrió? Que el Parlamento Español, todos los diputados y diputadas lo votaron. Y las mujeres jóvenes os quedasteis perplejas porque nunca habíais entendido que las luchas de ayer son los derechos de hoy y las luchas de hoy son los derechos de mañana. Y las mujeres mayores dijisteis: ¿pero qué está pasando aquí? Pero si ya peleamos, si además peleamos casi solas, ¿cómo es posible que esto no puede ser? Y estuvisteis paralizadas y en las primeras manifestaciones apenas había gente. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que las mujeres mayores tirasteis de memoria y recordasteis que conseguisteis eso en una España atrasada donde ni siquiera los hombres progresistas os apoyaban. Y salisteis otra vez a la calle y mandasteis, ahora sí que sí, al basurero de la historia Gallardón, que es donde pertenece. Gracias, mujeres, por vuestra memoria y por defender esos derechos ganados. Tengo que terminar, pero también quiero recordar que las mujeres sois las que en esta crisis os habéis hecho cargo de los cuidados, donde no habéis perdido la oportunidad de buscar excusas para no haceros cargo de la gente que ya no se hacía cargo, ni guarderías, ni hospitales, ni los servicios públicos. Las mujeres os habéis cargado, además de toda vuestra tarea, toda la tarea de cuidados. Y una cosa, que quiero decirla, porque es muy importante: mujeres, nunca cuando habláis pedís algo para vosotras, siempre lo pedís para los demás. Gracias de corazón, porque eso es Podemos. No pedís para nosotros, pedís para los demás. Y son las mujeres las que nos enseñáis esos comportamientos. Termino. Hemos aprendido de los errores. Hemos aprendido de todos los errores. Fijaos que nos presentaron corriendo a las elecciones andaluzas para pillarnos con el pie cambiado y entendimos que necesitábamos tener aparatos electorales. Fijaos que hemos aprendido también de los errores, de los círculos, ¿no? De no confiar lo suficiente en la gente, de no confiar suficiente en la participación, de esos dos vectores que planteamos, el vector representativo, mediático, electoral, ese aparato para luchar contra el bipartidismo, lo engrasamos muy bien, pero dijimos que hacía falta otro aparato, que era el de los círculos, el de la participación, el de la calle, y eso lo olvidamos. Y era normal a veces, porque dices, ¿con quién me reúno? ¿Con un grupo de gente o con los representantes de esa gente? Que representan a mucha más gente. ¿Con quién me reúno? ¿Con los trabajadores o con los sindicalistas? ¿Con quién me reúno? ¿Con un grupo de gente o voy a la tele? Que me ven millones. Y con esa lógica, fijaos, terminamos siendo devorados muchas veces por ese aparato representativo. Y eso no fue lo que diseñamos. Podemos ser los círculos, podemos ser la gente de abajo, y no podemos acordarnos de nosotros solo en las elecciones. Tenéis que estar ahí, no os marchéis a ningún lado. Hemos aprendido que no podemos ir con sopas de siglas, que tenemos que estar con nuestra marca. Y hemos aprendido también que buscar la centralidad, atender a las de todo el mundo, no es atender al centro. Que tenemos ideas muy claras, que los 5 planteamientos que hacemos implican cambios constitucionales que van contra la casta, que no pueden aprobárnoslo con amistad, porque implican que se triunfan esos 5 puntos contra la corrupción, esos puntos con la garantía de los derechos sociales, una reforma de la ley electoral que realmente garantice una igualdad de votos entre todos nosotros, si realmente garantizamos que la gente no pierda su vivienda, si realmente garantizamos que nadie pase frío en invierno, porque hay un rescate ciudadano, si realmente garantizamos una sociedad más justa, más redistributiva, donde la gente pueda volver a estudiar, que la gente no tenga que marcharse de nuestro país. ¿Qué creéis? ¿Que los que mantienen todo ese privilegio lo van a hacer gratis? No. Y poder conseguir esas cosas no lo vamos a conseguir solamente votando el 20
de diciembre es el paso previo, pero luego os necesitamos para pelear esas cosas que queréis, y eso no lo vamos a hacer ni desde ningún tipo de partido político, ni desde las televisiones, se va a hacer desde la calle. Por tanto, gente, los círculos son el corazón de un partido que sea diferente. Haced de los círculos el espacio de la política. Y con las ideas claras, no me dejan cantar. Me dijo Wyoming que no cante, pero solamente recuerdo aquello de Silvio Rodríguez. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. No queremos mierda, queremos ideas. Somos un partido de ideas, de convicciones, de ideas claras. Lo vamos a defender hasta el final. Estamos en la segunda parte del partido. Estamos terminando aquello para lo que nacimos. Tenemos que volver sobre nuestros pasos. Tenemos que recuperar la participación. Tenemos que volver a llamar casta a la casta. Tenemos que recuperar un programa donde se ha abierto la posibilidad de que vosotras y vosotros opinéis. Estamos en la recta final. Van a volver a atacarnos, pero ya no estamos solos. Ahí está en Portugal. ¿Creéis que es posible un gobierno de izquierdas en Portugal? Si no fuera porque Podemos está aquí alimentando ese gobierno. Y ahí está Syriza, y ahí está Corbyn también, que ha ganado las primarias en el Partido Laborista. No estamos solos, estamos creciendo. Termino de verdad. La política siempre de partido, la política de partido siempre decepciona. Nos decepciona una comunidad de vecinos. ¿Cómo no va a decepcionarnos la política de partido? Pero la única manera de que eso sea un lugar hermoso es que la gente más sensible no se marche. Que la gente que se ha sentido decepcionada, que la gente que se ha sentido cansada, que la gente que ha querido pensar, y seguramente con razones, que hemos perdido fuelle, regrese. Podemos es precisamente esa gente más sensible, esa gente que se ha ido los primeros, esa gente que no ha aguantado ni no ha sido tolerante con ningún tipo de profesional de la política que se nos ha colado en nuestras filas. Os necesitamos a vosotras y a vosotros. Podemos es un partido diferente gracias a los círculos, si no nos vamos a parecer a los demás sin ningún tipo de dudas. Un monje zen ha dedicado toda su vida a enseñarle a su maestro lo que es, a su discípulo, lo que es verdad y lo que es mentira. Y llega el día de la última lección y le pone un palo de avellano encima de la cabeza y le dice: si me dices que esta vara no existe, te daré con ella en la cabeza. Si me dices que esta vara existe, te daré con ella en la cabeza. Y si guardas silencio, te daré con ella en la cabeza. La única solución es que le quites la vara a él y le digas: ¿y ahora qué pasa? Cuando algo es necesario e imposible, hay que inventar una nueva dimensión. Si es necesario e imposible con esas reglas que no nos den en la cabeza, tenemos que cambiar las reglas. Y las reglas son el 20 de diciembre en las elecciones. Esa es la vara que tenemos que conseguir. Os dije muchas veces que aquello de Saint-Exupéry, que si quieres navegar, no empieces construyendo un barco, reclutando una tripulación, cortando tablas o clavando clavos. Si quieres realmente construir la posibilidad de navegar, crea en los hombres y mujeres anhelo de mar. El anhelo de mar no es Podemos, sois vosotras y vosotros. Por favor, sed el relámpago en la noche que nos quieren sembrar. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!